Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde continuamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 2 capítulos más del libro de Lucas. Estaremos también recordando lo que leímos el día de ayer con unos pequeños resúmenes, pero antes vamos a orar para presentar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, quiero darte las gracias por permitirme venir a leer tu santa palabra un día más. Gracias, Señor, porque en tu voluntad está que vayamos cumpliendo cada día este reto bíblico que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Padre, por permitirnos este maravilloso privilegio. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, indispensable para que podamos entender lo que está escrito en tu palabra con espíritu de verdad. Porque sabemos, amado Padre, que nuestra inteligencia no es capaz de entender tu palabra como tú la inspiraste a aquellos que la escribieron, sino solamente por medio de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, nos ayudes a entender tu palabra, Señor, de forma espiritual, a abrazarla, a mantenerla por obra, a compartir tu mensaje santo, Señor, porque muchas personas están necesitando de entender tu palabra y por una u otra razón no pueden hacerlo. Ayúdanos, Señor, a llegar a ellos. Te ruego, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que tu santa palabra caiga en nuestro corazón como la preciosa semilla que es, y que nuestro corazón sea tierra fértil para que dé buenos frutos de nuestra vida. Que demos frutos de arrepentimiento, que demos frutos de que queremos seguir tus mandatos y tus mandamientos para alcanzar el reino de Dios. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que leímos el día de ayer. Ayer en el capítulo 3 del libro de Lucas leímos que Juan el Bautista predica el arrepentimiento. Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. También se incluye la genealogía de Jesús, en este caso desde Adán hasta Jesús. En el capítulo 4 del libro de Lucas leímos que Jesús es tentado por el diablo en el desierto, que regresa a Galilea, enseña en las sinagogas y es rechazado en Nazaret. Además realiza milagros y expulsa demonios. Y en el capítulo 5 ayer leímos que Jesús llama a sus primeros apóstoles y les dice que vengan a ser pescadores de hombres. Además sana a un leproso y a un paralítico. Llama también a Leví, que lo conocemos como Mateo, para que lo siga. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 6. Estaremos, por supuesto, utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Si aún no sabes cómo utilizar esta guía, te voy a dejar un enlace en información de este video para que tú accedas a ese vídeo y veas cómo nosotros utilizamos esta guía. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 6 del libro de Lucas, seguimos la lectura y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Lucas 6. Los discípulos recogen espigas en sábado. Aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y, restregándolas con las manos, comían. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se quedó de pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿En sábado es lícito hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús.
Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús ministra a una multitud. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bienaventuranzas y ayes. Alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El amor a los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Les dijo también una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los 2 cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. San Lucas 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pero los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El pueblo entero que lo escuchó, incluso los publicanos, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no quisieron ser bautizados por Juan. Agregó el Señor: ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que se gritan unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando,
comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. En el capítulo 6 del libro de Lucas vemos que contiene eventos como el conflicto con los fariseos, la elección de los 12 apóstoles y el sermón del llano. Los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de violar el sábado, porque mientras caminaban por el campo iban arrancando espigas y se las comían. Jesús responde recordándoles que David comió los panes de la proposición que estaban reservados solo para los sacerdotes. Luego declara que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, afirmando su autoridad sobre la ley. Jesús coloca la necesidad humana por encima de guardar la ley, estableciendo así su autoridad sobre la ley. Versículo 1 al 5. En otra ocasión, Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca que estaba en la sinagoga en sábado, lo que provoca la indignación de los fariseos. Jesús les pregunta si es lícito hacer bien o hacer el mal en sábado, desafiando las interpretaciones de los fariseos de la ley. Con esto Jesús enseña que el sábado está destinado para hacer el bien y la vida, no como una carga legalista. La compasión y la misericordia están por encima de las normas rituales. Versículo 6 al 11. Jesús pasa una noche en oración antes de seleccionar a los 12 apóstoles de entre sus discípulos, quienes son formados para ser representantes principales de su ministerio. Versículo 12 al 16. En el sermón del llano, que es similar al sermón del monte, Jesús comienza con las bienaventuranzas. Se dirige a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran y a los perseguidos por su causa, declarando que serán bendecidos. También pronuncia los ayes sobre los ricos, los que están saciados, los que se ríen ahora y los que son elogiados. Este discurso presenta la escala de valores que tiene el reino de Dios, donde los marginados son exaltados y los poderosos advertidos de su caída inminente. Versículo 17 al 26. Jesús instruye que se debe amar a los enemigos, porque si no, no nos diferenciamos de los gentiles. Si solo amamos a quienes nos aman, ¿qué mérito tenemos?, dice Jesús. Y presenta la regla de oro: hacer con los demás lo que uno quiere que hagan con uno. El amor cristiano va más allá del amor común. Versículo 27 al 36. Jesús llama a no juzgar ni condenar a los demás, a ser generosos con el perdón. Nos dice que seremos juzgados con la misma medida que juzguemos. Jesús advierte sobre la hipocresía al corregir a otros antes de autoevaluarse. Versículo 37 al 42. Jesús habla de lo que tenemos en el corazón, diciendo que un árbol bueno no puede dar mal fruto y viceversa. Lo que sale de la boca refleja lo que hay en el corazón. La integridad interior es manifestada en nuestras buenas obras. Versículo 43 al 45. Jesús utiliza una parábola para mostrarnos cómo podemos ser. Si escuchamos sus palabras y las obedecemos, somos como un constructor que hizo su casa sobre cimientos de roca que aguantará cualquier problema, cualquier tormenta. Pero
El que escucha su palabra y no obedece será como el constructor que construyó su casa sobre arena, que en cuanto vengan los problemas, sus cimientos no aguantarán y caerán. Versículo 46 al 49. En el capítulo 7 del libro de Lucas se relatan algunos milagros y enseñanzas de Jesús que revelan su poder, autoridad y compasión. Comienza con el relato de un centurión romano que muestra una fe extraordinaria al pedir a Jesús que sane a su siervo enfermo sin que visite su casa. Con tan solo su palabra, dice el centurión, porque él reconoce la autoridad de Jesús y que con tan solo una palabra su siervo quedará sano. Jesús, sorprendido por la fe que tenía este hombre, lo elogia diciendo que no ha visto nada igual en todo Israel. Jesús sanó al siervo sin ni siquiera verlo. Versículo 1 al 10. Jesús se encuentra con un cortejo fúnebre estando en la ciudad de Naín, donde una viuda estaba enterrando a su único hijo. Conmovido por el sufrimiento de la mujer, Jesús toca el féretro y le dice al joven que se levante. El joven resucita y es devuelto a su madre. La gente responde con temor y alabanza a Dios. Versículo 11 al 17. Los discípulos de Juan el Bautista le cuentan acerca de los milagros de Jesús. Entonces Juan, estando en la prisión, envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si él es el que ha de venir o tienen que esperar a otro. Jesús responde mencionando las señales de su ministerio. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres se les predica el evangelio. Luego Jesús habla de Juan el Bautista a la multitud, dando a conocer la grandeza de su ministerio, y luego les dice el lugar que ocupa Juan el Bautista en el reino de Dios. Versículo 18 al 35. Un fariseo llamado Simón invita a Jesús a cenar en su casa. Durante la comida, una mujer conocida como pecadora unge los pies de Jesús con perfume y llorando los seca con sus cabellos. Simón cuestiona si Jesús es un verdadero profeta porque parece no reconocer la condición de pecadora de esta mujer. Jesús responde con una parábola sobre 2 deudores. Le dice que uno debe mucho y otro debe poco, pero el prestamista les ha perdonado la deuda a los 2. Jesús pregunta a Simón a quién amó más el prestamista. Simón respondió al que perdonó más deuda. Entonces Jesús comparó a la mujer con Simón y le dijo que ella mostró más hospitalidad que él, que era el dueño de la casa. Jesús perdonó los pecados de la mujer y le envió en paz. Versículo 36 al 50. Y así terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy para la honra y gloria del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias, amado Padre, por la presencia del Espíritu Santo que ha estado hoy sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites conocer un poco más cómo Cristo trabajó mientras estaba aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque nos das tantos ejemplos, tanta sabiduría con lo que hizo Jesús, con las parábolas que cuenta, con los ejemplos que da, mostrándonos su misericordia, su compasión por los demás. Gracias, amado Padre, porque debemos conocer estos ejemplos para poder seguirlos. Ahora, Señor, yo te ruego en el poderoso nombre de Jesús que venga sobre nosotros fortaleza, guía espiritual, disposición en nuestro corazón para poder seguir leyendo tu santa palabra día a día hasta terminar este reto. Hasta hoy tú nos has acompañado, nos has apoyado todos los días. Y como sabemos que este reto está en tu mano, porque hasta hoy no ha habido ningún tropiezo, te rogamos que nos sigas cubriendo con tu santa voluntad y misericordia para que terminemos este reto con éxito. No porque este reto te beneficie a ti, sino porque nos beneficia a nosotros. Conocer tu palabra, conocerte a ti, conocer a Cristo y al Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para poder seguir todos los ejemplos que podamos, para poder saber cuál es el verdadero propósito que tienes tú para nuestras vidas. Es necesario que lo conozcamos y para eso tenemos que leerlo. Y como hasta hoy nos has acompañado, te rogamos lo sigas haciendo hasta finalizar. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.